yo acá. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. tardes, profesora. Bueno, voy a comenzar a grabar aquí. Recording in progress. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, vamos a seguir entonces con el tema que nos toca hoy, que tiene que ver con codificación y fuentes en el derecho internacional privado. Bien, este tema de codificación Vamos. es un... Julio llegó ahí, se está bajando. Estoy pagando por... A ver. Profe, El micrófono. Sí. Espere porque muteé a todos, desmutese para hablar, porque... usted está grabando las clases, ¿verdad? Pero ¿las está subiendo o no, no? No, Ok, no subí la anterior, pero tranquilo. ahora ya subo las dos. ¿Ah? Dale, buenísimo. Discúlpeme. Bien, bueno muchachos, entonces, lo que nosotros vamos a dar en la clase de hoy es el tema de codificación y de fuentes. Eh, en el tema de codificación, como yo le venía diciendo, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es, primero, obviamente, para entender el tema en sí, pero segundo, es que este tema tiene una utilidad importantísima porque de alguna manera les sirve a ustedes para tratar de localizar cuál va a ser la fuente normativa aplicable. Y ahí entonces es donde quiero llegar. Ustedes, ante un caso privatista internacional, no sé por qué yo aparezco en la segunda pantalla, pero bueno, en un caso privatista e internacional, ¿se acuerdan que ustedes, ante un caso, ustedes lo que tendrían que ver primero es si estábamos ante un caso privatista internacional o no? Con lo que vimos la clase anterior, la pregunta sería, ¿es un caso de derecho interno o es un caso de derecho internacional privado? Si es un caso de derecho internacional privado y esto está regulado por una norma de aplicación inmediata, me olvido del DIP y por la norma de aplicación inmediata, que me va a llevar a que la ley aplicable va a ser la ley uruguaya, soluciono el caso situando tratando de encontrar la solución en el derecho uruguayo. ¿Ah? O sea que es algo que vamos como incorporando porque lo vimos la clase pasada. Ahora, si sobre este tema en cuestión no existe una norma de aplicación inmediata, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que poner en funcionamiento el derecho internacional privado. Para poner en funcionamiento el derecho internacional privado, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que identificar cuáles son los ordenamientos jurídicos involucrados en el caso. El otro paso va a ser si entre los ordenamientos jurídicos involucrados existe tratado, convenio o convención. Si no existe norma que se le llama de DIP, de fuente supranacional, que ahí es donde vamos a ver también todo lo que tiene con la codificación y las fuentes, tenemos que ir a las normas de fuente nacional. ¿Ah? Entonces, esto hasta acá, ¿qué nos lleva a tener presente? Una característica que nosotros la vemos en el derecho internacional privado y que estas normas siempre existieron, pero para ustedes podían pasar desapercibidas. ¿Qué es? Todos sabemos que existen tratados. Después vamos a ver bilaterales, multilaterales, toda la clasificación, inclusive conforme al foro de codificación. Y todos sabemos que existen normas de derecho interno. ¿Ah? En eso
1263 del Código Civil, ¿no? Por decir algo, 323 de la Ley 16660, ¿no? Normas de derecho interno. Pero para entender este punto que estamos tratando, ustedes lo que tienen que saber es que también existen normas de DIP que se llaman de fuente nacional. Entonces, si nosotros tuviésemos yo lo explicaba en la clase presencial, hacía como un círculo, ¿no? Y dentro de ese círculo decía, bueno, hay normas que son internacionales, que son los tratados. Y después hay normas que son nacionales. Dentro de las normas nacionales, tengo las normas nacionales que regulan casos nacionales y, por otro lado, tenemos normas nacionales que regulan casos internacionales. Entonces, esto último es lo que se agrega en el conocimiento de ustedes, porque antes capaz que pasaban desapercibidas estas normas. Entonces, por ejemplo, en el Código Civil, que es una norma nacional, en el apéndice del Código Civil están las normas nacionales, pero que regulan casos internacionales. Ahora, el apéndice del Código Civil fue derogado, ¿no? En algunos casos se sigue aplicando igual, después vamos a ver todo lo que tiene que ver con la eficacia de la aplicación de la norma en el tiempo. Tenemos también ahora la ley 19920. De la ley 19920 forma parte de ese subgrupo de normas nacionales, pero que regulan casos internacionales. Esto mismo pasa también en la ley 16.060. Hay una parte, la gran mayoría de la ley 16.060 sobre sociedades comerciales, que regula, tienen normas nacionales. Pero hay una parte de esa normativa que va de los artículos 192 a 198, que regulan casos nacionales, ¿ah? Que son normas nacionales, pero que regulan casos internacionales. Porque la ley 16.060, de sus artículos 192 a 198, es una norma nacional, porque está en una ley nuestra, pero regula casos internacionales, porque lo que está regulando, por ejemplo, es la actuación de una sociedad extranjera que viene a actuar a la República, ¿tá? Por ejemplo. ¿Tá? También tenemos, lo mismo sucede a ver, porque yo como estoy en la pantalla 2 no veo las manos levantadas. Profe, ¿Sí? sí, yo tenía la mano levantada para hacer un comentario sobre eso. Por ejemplo, el caso que usted dio de la ley de sociedades comerciales del 192 al 198, o también en el CGP todo lo relativo al reconocimiento de la sentencia extranjera, Correcto. prácticamente ni lo veíamos en las materias. Claro. Es tal cual, Federico. No sé ni por dónde anda Federico en la pantalla, pero es tal cual, es así. También otro ejemplo es, como dice Federico, en el Código General del Proceso existen, bueno, los artículos que regulan los temas nacionales, pero del 523, bueno, 523, 524 siguientes, se regula casos internacionales por una norma que es nacional. ¿Ah? Vamos a ir encontrando a lo largo también de determinadas leyes, determinados artículos que regulan casos internacionales. Ya le doy a Araceli la palabra. Pero lo que quiero que ustedes sepan
o que presten atención es esto que se abre. De esta clasificación vendría a ser entre las normas de derecho interno que regulan casos de derecho interno y las normas de derecho internacional privado que se llaman de fuente nacional, que son normas nacionales, pero que regulan casos internacionales. Estas normas nacionales que regulan casos internacionales las tenemos que diferenciar de las normas internacionales. A esas las llamamos normas de DIP de fuente supranacional. ¿Ah? Entonces, con esto, ¿qué es que estamos planteando? Que existen normas supranacionales, normas de derecho internacional privado de fuente supranacional, tratados, convenios y convenciones, que existen normas de derecho interno que regulan casos internacionales, que se llaman normas de derecho internacional privado de fuente nacional, y luego existen las normas de derecho interno que regulan casos de derecho interno, que son todas las que ustedes estudiaron a lo largo de la carrera. Las normas de derecho internacional privado de fuente supranacional, ustedes algunas estudiaron, pero para otra materia. ¿Para qué materia? Derecho internacional público, por ejemplo, que estudiaron, sí, tratados. ¿Ah? Entonces, esta base, y ahora sí doy la palabra, esta base es importantísima para poder entender el tema fuentes y también para poder ubicarnos en la codificación. Hablé y hice bajar todas las manos. No sé si ahí... No, Creo que profesora, Araceli... sí puedo hacer una Sí, pregunta. Es una duda que me sí, quedó. ¿Se sí, acuerda del derecho de minería que correspondía aplicarse las normas uruguayas? ¿Esas son las que llamábamos normas policía o estoy sí. equivocada? Son las normas de policía que también se llaman normas de aplicación inmediata. Bueno, esas normas entrarían dentro del derecho interno de casos internacionales. Claro, son Ah, normas, o también imperativas, bien Federico, son normas nacionales, porque sin lugar a dudas lo son normas nacionales, pero regulan casos internacionales por la ley uruguaya, ¿no? por la O ley sea, uruguaya y de urgencia, de claro, forma y inmediata. de aplicación inmediata. Gracias. ¿Ah? No, pero eso estábamos al principio, ¿no? Del caso. Cuando nosotros se nos plantea un caso, tenemos que ver si es de derecho interno o de derecho internacional. Si es de derecho internacional, si tengo una norma de aplicación inmediata, bueno, me va a obligar a aplicar el derecho uruguayo. Si no tengo una norma de aplicación inmediata que regule la materia, entonces el siguiente paso que tengo que hacer es ver los ordenamientos jurídicos involucrados en el caso. Identificados los ordenamientos jurídicos, los países, por ejemplo, Uruguay y Argentina, tengo que ver si en esa materia, en el caso planteado, existe norma de DIP de fuente supranacional, y si no existe norma de DIP de fuente supranacional, tratado, convenio o convención, voy a la norma de DIP de fuente nacional. Y con estos muchachos, lo que les quiero decir es que esto que yo digo, de que primero debo ir a las normas de DIP de fuente supranacional, y luego, si no tengo tratado, convenio o convención, voy a la norma de DIP de fuente nacional, que son estas normas que les expliqué, que son nacionales, pero que regulan casos internacionales. Este orden de aplicación de las normas, ¿lo impongo yo? No, dice No, Diego.
Profe, No, perdón. Lo que dijo en tercer lugar fue norma nacional ¿cuál sería la tercera aplicación? Porque yo me mareé mal. espere, no sé quién me está hablando. Julieta. Julieta. Julieta, no sé dónde está en la pantalla, pero le explico. Eh, Todo esto, yo todavía no empecé ni a dar codificación ni fuentes. ¿Ah? Yo lo que estoy haciendo es una introducción para que vean cómo se solucionan los casos internacionales, ¿ah? Sí haciendo obviamente referencia a lo que es la fuente y la codificación. ¿Ah? Entonces, Julieta, en este íter de decir cómo soluciono los casos internacionales, lo que tenemos que tener presente, y vuelvo a repetir, y usted me para dónde es que no entendió, es que yo lo que le decía es, se plantea un caso. Yo quiero saber si el matrimonio que se celebró en Las Vegas es reconocible en el Uruguay, si tiene eficacia en el Uruguay. Un matrimonio celebrado por dos personas en Las Vegas, si ese matrimonio es eficaz en el Uruguay. Esa es la situación que se me plantea, la relación jurídica. Entonces, para ir solucionando los temas de derecho internacional privado y saber cuál es la ley aplicable y cuál es el juez competente, ¿se acuerdan de las interrogantes? Yo lo primero que tengo que ver es esta relación jurídica que se plantea. ¿Es una relación jurídica de derecho interno o de derecho internacional privado? Sin lugar a duda, Nacional privado. es un caso de internacional privado. ¿Por qué? Porque es un matrimonio celebrado en un estado que se pretende, ¿no? La persona que le consulta a usted pretende saber si ese matrimonio tiene efectos en el Uruguay o no. ¿Ah? Bien, siguiendo el orden, yo tengo que preguntarme, ¿tengo respecto del matrimonio una norma de aplicación inmediata? No, yo se lo adelanto. No tengo, bien Silvia, no tengo una norma de aplicación inmediata. Entonces, como no la tengo que poner en funcionamiento el derecho internacional privado. Tema de funcionamiento del derecho internacional privado le vamos a dedicar clases a esto. ¿Ah? Pero esto es para que ustedes vayan entendiendo. Entonces, poner en funcionamiento el derecho internacional privado, ¿qué me implica? Saber si en el caso planteado, ¿ah? ¿Cuáles son, por ejemplo, los ordenamientos jurídicos involucrados? Bueno, sin lugar a duda, es Estados Unidos. No, antes de eso. Tengo que ver los ordenamientos jurídicos involucrados. Estados Unidos y Uruguay. Entonces, allí me pregunto, ¿existe entre Estados Unidos y Uruguay una norma, un tratado, convenio o convención, es decir, norma de DIP de fuente supranacional que regule el tema? No, le contesto yo, porque ustedes no tienen por qué saberlo todavía. No existe. Entonces, tengo que ir a la norma de DIP de fuente nacional. Yo les preguntaba por el orden, que ahora vamos a ver por qué tengo que ir a uno primero y a otro después. Pero bueno, después vemos esa respuesta. Voy a la norma de DIP de fuente nacional. ¿Cuál es la norma de DIP de fuente nacional que regula el matrimonio? Como bien lo dice María, es la ley 19.920. Perfecto. Ya identifiqué la fuente normativa aplicada. Yo sé que la ley 19.920 es la que me va a dar la solución. ¿Qué puedo tener en la ley 19.920? Antes de saber el artículo, Andrei. Puedo tener una solución material
o sustantiva, que se acuerdan que vimos el método sustancialista, es decir, una norma material que me regule el tema concretamente, o una norma de conflicto, estas nuevas para ustedes, que las normas de conflicto son las que tienen un punto de conexión. Vamos a dedicarle toda una clase a ver cuál es la estructura de la norma de conflicto. Entonces busco en la ley 19920, y lo que voy a hacer es una operación de calificación, que eso lo vamos a explicar después, busco en la ley 19920 y encuentro, como creo que Andrei fue que puso artículo 22. Andrei, no sé si tiene micrófono. ¿Qué dice el artículo 22? Sí, tengo. Buenas tardes, profesora. El artículo 22 dice: la ley del lugar de celebración del matrimonio rige la capacidad de las personas para contraerlo, la forma, la existencia y la validez del acto matrimonial. Bien, entonces, ¿esto es una norma de conflicto o una norma sustantiva? Y de conflicto, porque Claro. ¿Por qué, muchachos? ¿Cómo sería una norma sustantiva que dijese que, a ver, que los requisitos para contraer matrimonio son los que se cumplan con los impedimentos dirimentes, tener mayoría de edad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una norma formal que ya me regule la situación jurídica. No, Entonces ahí yo, material, profe. claro, que ya me regule la situación jurídica, una norma material. Pero esta norma del artículo 22 es una norma de conflicto. ¿Por qué? Porque la norma de conflicto es la que tiene una categoría, una disposición y dentro de la disposición un punto de conexión. Bien, por ejemplo dice, y se la leo al revés, Andrei, la existencia del matrimonio, ¿no? La forma, la capacidad para contraerlo, se rige por qué ley. A ver si me lo dice usted. Por la ley de celebración del matrimonio. Correcto, Ahí va. correcto. Yo antes, cuando tenía alumnos con menos diferencia de edad conmigo, yo les decía, correcto, como Susana Jiménez, pero acá ahora muchos pueden no conocer a Susana Jiménez. Entonces cada vez me voy haciendo yo más vieja y me voy separando generacionalmente de ustedes. Pero Andrei, correcto, es decir, el matrimonio, en cuanto al acto matrimonial, su forma, la capacidad, la validez, se rige por la ley de su celebración. Entonces, ¿qué es el punto de conexión? Bien, Federico, la ley de la celebración. Entonces, ¿qué le tengo que contestar a esta persona que me vino a preguntar si el matrimonio celebrado en Las Vegas va a ser reconocido en el Uruguay? Le tengo que decir que sí va a ser reconocido, porque conforme a la ley aplicable, entonces a este caso contesto la primera pregunta, la ley aplicable me dice que el matrimonio se regula por la ley de la celebración. Entonces le diré a esta persona, si este matrimonio se celebró conforme a la ley de Las Vegas, cumpliendo todos los requisitos de la ley de Las Vegas, entonces este matrimonio va a ser reconocido en el Uruguay. ¿Ah? Todo esto que yo les acabo de explicar, lo vamos a ver con cada una de las categorías que vamos a estudiar. Las categorías que después vamos a ver que son matrimonio, régimen de bienes en el matrimonio, divorcio, relaciones personales de los cónyuges, ausencia, que no la damos en clase, pero está, el nombre de la persona, pensión alimenticia, patria potestad, tutela, curatela, restitución internacional de menores, contratos internacionales, sociedades comerciales, en temas también de derecho procesal, sucesión también, Andrei. Es decir, en todo vamos a ver, en todas estas categorías, vamos a determinar cuál es la ley aplicable.
Yo lo que quiero es que a ustedes, los que les quede claro, es este camino que yo se los estoy planteando, que si ustedes no vienen a clase, es difícil que los puedan extraer de los libros así tan fácilmente. ¿Ah? Sí, sí, Federico. Federico, habla que venís levantando la mano y yo por seguir el hilo no te di la palabra. Sí, No, profe, Federico. era preguntarle eso, si categorías vendrían a ser un instituto jurídico. En realidad, más que institutos jurídicos, son la relación La relación, jurídica, claro. puntualmente. ¿Ah? Porque vos en el artículo vas a tener que ver si está hablando del matrimonio o de la capacidad. Y ahí Claro, va a cambiar. claro, es decir, ¿qué es una relación jurídica? Es una relación fáctica que el derecho le da efecto jurídico. Entonces, la relación fáctica, ¿cuál es? Es que dos personas fueron a un lugar y dijeron, me quiero casar. El efecto jurídico que tiene eso, bueno, la ley determina, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que las categorías, de alguna manera, van a estar determinando los supuestos fácticos de la norma. ¿Tá? Después vamos a ir con toda la definición de categoría. Entonces, muchachos, ahora me voy a meter en codificación, pero creo que hasta ahora, con lo que vimos la clase pasada, con lo que vamos a ver ahora, y con todos otros institutos que, de la parte de teoría general, vamos a armar todo este camino para solucionar un caso internacional. ¿Ah? Si, por ejemplo, y perdonen que insista y voy a poner otro ejemplo porque así repasamos el mecanismo. Ah, sí, Alem, perfecto. Ahora lo decimos. Alem lo que me hace acordar es, profesora, usted el tema del orden, de cómo se aplica la normativa, primero la normativa de DIP de fuente nacional y internacional y después la nacional, iba a decir por qué y no lo dijo. A ver si Charles lo sabe o es por otra cosa. Yo, no, por eso mismo, yo de acuerdo a lo que leo en el artículo 1 de la 19920, que me dice Bien, que cuando hay varios ordenamientos jurídicos, primero tengo que ir a los convenios, después si no hay convenios entre esos dos ordenamientos, voy a la ley, la 19920, o las leyes que regulan lo internacional de fuente nacional. bien, Charles. Bien, perfecto, correctísimo. Hay otra norma que dice lo mismo que la ley 19920 y que es muy, muy anterior. No sé si es una convención que yo les confieso que cuando yo tenía las clases presenciales, cuando yo nombraba esta convención, me ponía a bailar. Y uno dice, pero profesora, ¿usted qué está haciendo? Yo me ponía a bailar, ¿saben para qué? Yo también, dice. ¿Saben por qué yo me ponía a bailar? Porque la Convención de Normas Generales, Silvia, correcto, la Convención Interamericana de Normas Generales de Derecho Internacional Privado, es la vedette del derecho internacional privado. ¿Quién dice que es la vedette? Solo yo y por temas pedagógicos, para que ustedes entiendan la importancia de esta convención. No, no es Viena, María del Carmen, es convención interamericana. Ahora cuando veamos los foros de codificación, vamos a ver por qué es importante distinguirlo. Esta convención interamericana sobre normas generales regula los institutos del derecho internacional privado, que después vamos a ver la aplicación del derecho extranjero, lo que tiene que ver con la cuestión previa, lo que tiene que ver con el orden público internacional, vamos a ver qué dice del reenvío, todos institutos de derecho internacional privado. Por eso yo le pongo la vedette, es decir, si ustedes van con otra mesa y le hablan de la vedette, van a pensar que están mal de la cabeza.
¿tá? Esto yo se los planteo pedagógicamente, porque ustedes imagínense, ya le doy la palabra a Gaspar, ver a una profesora mayor bailando cual vedette de cómo es en el Carnaval de Río, y bueno, esa imagen no se la saca cualquiera de la cabeza, ¿entienden? Entonces eso era la idea. La idea es que ustedes entiendan la importancia de esta convención interamericana, que sí es una CIDIP, como dijo un compañero en el chat. ¿Ah? Sí, sí, bien, Andrei. ¿Ah? Bueno, Gaspar, a ver su participación. Una consulta nomás. Si tengo una norma nacional de las de tipo de aplicación inmediata que resuelve el caso de IPR, y también tengo una norma de fuente supranacional que regula el tema, ¿cuál prima de las dos? ¿La de aplicación inmediata o la supranacional? Bueno, ¿sabe qué, Gaspar? Usted mismo me va a dar la respuesta. ¿Qué le parece a usted? Razonando con todo lo que dije. Gaspar o cualquiera, porque así movemos un poquito las neuronas. No lo tengo claro, pero me arriesgaría a decir que Arriesgue nomás. quizá la norma de aplicación inmediata. Se arriesgó bien, Gaspar. Su sentido común va bien. Y Federico le da la respuesta. A ver, Federico. Yo no levanté la mano, profesor, le respondí a un No, compañero. pero usted justo contestó por chat lo que dijo Gaspar. Sí, Porque no estaba leyendo estaba escribiendo, no estaba escuchando, perdón. Ah, bueno, tenemos un nuevo ayudante, Diego, ¿vio? ¿Viste? sí. Federico le contesta a los alumnos. Está. Eso porque estaba seguro, si no, no. Bien, está Profe, bien. ahí porque se aplica el Está método perfecto. exclusivista. Se busca proteger un derecho interno porque se entiende que va en contra del orden público y se aplica las normas de policía o de aplicación inmediata. Y Claro, en realidad, excluye, ujú, sí. sí, sí, y ¿Excluye qué? Eso es excluye importante. a la aplicación del derecho extranjero. Claro, excluye, hay que ser más preciso en eso, Diego. No excluye solo la aplicación del derecho extranjero, excluye el funcionamiento del derecho internacional privado, porque podría llegar a ser que por el derecho internacional privado se aplique la ley nacional, ¿no? Entonces, no, lo que hace es, y ahí voy, Gaspar, a su respuesta, es que ante un caso internacional, si tengo una norma de aplicación inmediata, es como un pare. Esa norma de aplicación inmediata me obliga a aplicar la ley uruguaya y no pongo en funcionamiento el derecho internacional privado. Si es una, por ejemplo, si es un caso, si tengo norma de DIF de fuente supranacional o norma de DIF de fuente nacional, no me importa. Tengo una norma, aplicación inmediata, que me corta todo y me obliga a aplicar la ley uruguaya. Clarísimo, ¿Ah? muchas gracias. Por favor. Alem y Federico. Me encanta la pregunta porque quiere decir que ¿van entendiendo, muchachos, esto? ¿Les sirve? Sí, Sí, profe. clarísimo. Menos mal que contestaron 3, porque de 214, 3 me dijeron que sí, vamos todavía. Bueno, Alem y Federico. Bueno, yo tengo dos consultas. Eh, la primera es cómo se identifica que estamos en presencia de una ley de aplicación inmediata, sobre todo teniendo en cuenta leyes que sean anteriores a la promulgación de esta ley, ¿no? Porque esta ley lo que está haciendo en el artículo 1 es atribuyendo una jerarquía primero a la ley internacional y después recién entrar en consideraciones de la ley nacional. Entonces, como que si está en conflicto, no sé si se podría considerar que algunas de esas leyes de aplicación inmediata podrían verse como, no sé, parcialmente derogadas. No, Y no. después Espere que le contesto esto y después me hace la otra pregunta. Esto que le contesto es, por la propia naturaleza de la norma de aplicación inmediata, usted
lo que tiene que tener bien claro es que la norma de aplicación inmediata es una norma nacional que regula un supuesto internacional, obviamente, y que ordena la aplicación del derecho uruguayo, en este caso porque es el nuestro, la norma de aplicación inmediata en el Uruguay. Entonces, es labor del jurista identificar cuáles son las normas de aplicación inmediata. ¿Ah? ¿Y por qué es labor del jurista identificarlas? Porque si yo me encuentro con una norma de aplicación inmediata, automáticamente tengo que aplicar el derecho uruguayo. Y no me importa si hay tratado, convenio o convención. Estrictamente no pongo en funcionamiento el derecho internacional privado porque las normas de aplicación inmediata son creadas para evitar la aplicación del derecho internacional privado y decir, por más de que sea un caso internacional, directamente lo voy a regular por el derecho uruguayo. ¿Por qué? Porque es una política de Estado, punto. Pero Profesora, el regula artículo internacionalmente. 15 de minerías que usted habló en la clase pasada es una Es norma una, de, hay que aplicar correcto, ahí está. para explicarle a Lem en esto. Imagínese que usted tiene un contrato de una persona con domicilio en España y una persona con domicilio en el Uruguay, y las dos hacen un contrato para la explotación minera de un padrón que está ubicado en el Uruguay. Bien, Ana Lucía, bien que iba a decir eso. Entonces, imagínese esa hipótesis. Entonces nosotros deberíamos empezar a decir, y estas personas que quieren celebrar este contrato de explotación minera, imagínense que la persona con domicilio en Uruguay es la dueña de ese padrón, de ese campo. Y la persona con domicilio en España es la que quiere venir a explotar, a hacer, no sé, una explotación de algún mineral en el campo de esta persona, por decir algo. Celebran un contrato, ¿ah? Y yo tengo que decir, ¿estoy ante un caso de derecho interno o un caso de derecho internacional privado? No, estoy ante un caso de derecho internacional privado, porque estoy ante un contrato de dos personas con domicilio en distintos estados. Bien, tengo que fijarme, como yo les dije en el orden, si hay una norma de aplicación inmediata. Porque si hay una norma de aplicación inmediata, la aplico directamente. ¿Cómo lo hay? Entonces, a ese contrato le voy a decir que se va a regular por la ley uruguaya. Y ahí se verá si un particular puede hacer la extracción o no, los permisos que se van a necesitar, etcétera, etcétera. Si no existiera esta norma de aplicación inmediata, ¿yo qué tendría que hacer? Si no existiera, existe, pero si no existiera, tengo que decir, entre los ordenamientos jurídicos involucrados, Uruguay y España, ¿hay tratado, convenio y convención que regule el tema? Si lo hay, la aplico. ¿Ah? Que no la tengo. ¿Ah? Que no la tengo. Entonces, ¿dónde voy? A la norma de DIP de fuente nacional. ¿Por qué? Porque la Convención Interamericana sobre las DIP, sobre normas generales, también la ley 19920, me obliga a ese orden. Entonces, en la ley 19920 tengo una norma que dice los contratos se regulan por la ley del cumplimiento. Si me olvido del tema de la autonomía de la voluntad, que después lo vemos. Todo este razonamiento que yo hice, ordenamientos jurídicos involucrados, si hay tratado, convenio o convención, si no lo hay, norma de DIP de fuente nacional, voy a la norma de DIP de fuente nacional, ¿qué solución tiene? Todo eso es tiempo perdido, porque hay una norma de aplicación inmediata. Sí, pero ¿cómo la identificamos? Ese es el... Bueno, yo en la clase pasada le dije que
Yo cuando estudiaba este tema, cuando era estudiante, yo quería hacer un estudio para identificar todas las normas de aplicación inmediata que existieran en el Uruguay y después hacerle un seguimiento, porque los legisladores, cuando crean esta norma, muchos no saben que están creando una norma de aplicación inmediata. Y es imposible, no es, pero necesito financiamiento para tener tiempo para poder identificar todas estas normas. Yo lo que sí le puedo decir, por ejemplo, es que hay una norma en materia de sociedades comerciales, ¿ah? Que, por ejemplo, en materia, ustedes saben que cualquier sociedad, sí, se le llama aplicación inmediata, Andrea, son las mismas, las normas de policía, law de police y eso. Ustedes saben que si, por ejemplo, una sociedad extranjera viene a actuar en el Uruguay, puedo actuar perfectamente, ¿no? Y puede realizar su objeto acá y no va a tener que ser una sociedad local. Puede participar en actuar acá en el Uruguay. Ahora, ¿qué pasa? Si esa sociedad lo que viene a hacer es emisión por cable, a los cables de televisión, tiene que ser una sociedad uruguaya. ¿Ah? No puede ser una sociedad extranjera. Entonces, si a mí el día de mañana me dicen, un cliente viene y me dice, yo tengo una sociedad en Brasil y quiero que esa sociedad en Brasil venga a emitir por cable al Uruguay. Tengo un caso de derecho internacional privado. Pero yo lo que le voy a decir es, ojo, para emitir por cable en el Uruguay vas a tener que constituir una sociedad local, porque te obliga la norma. Por ejemplo, para ser banco, tienen que ser sociedades anónimas locales. Por eso los bancos internacionales lo que tienen son sucursales, por ejemplo, pero siempre tienen que ser SA. ¿Ah? Entonces, identificar las normas de aplicación inmediata es algo que yo no les puedo dar una receta. ¿Ah? Las vamos a ir encontrando a lo largo del curso. Alem. Segunda pregunta de Alem. No, lo otro era menos importante, pero Ahí lo hizo olvidar, Alem. lo pregunto igual, porque creo que ya me di cuenta igual, pero ¿qué pasa si las normas internacionales entran en conflicto con las locales cuando no son de aplicación necesaria, pero por el orden igualmente no, creo que no importaría ¿Cuál se va a aplicar? la internacional? Y claro, ¿y quién lo dice? ¿Laura Capalvo? No, El artículo 1. El artículo 1 de la Convención de Normas Generales, el artículo 1 de la 19.920. ¿Ah? Usted mismo se contestó, Allen. Pero es para Federico. todos los casos. Sí. Sí. Porque ahora que sé que estamos hablamos de la de ¿Quién está matrimonio y eso. levantando? Ay, Julieta, levánteme la mano porque no la veo, si no. Lo que pasa es que me confunde porque sé que ahora usted dio el ejemplo del matrimonio y está nombrando los artículos esos, pero o sea, serían todos los casos, cada vez que haya un conflicto. Claro, y ahora yo voy a poner otro ejemplo para que ustedes entiendan. Federico. Sí, profesora, yo quería hacer énfasis en este tema de las normas imperativas de aplicación inmediata de policía, que en realidad se dan en situaciones concretas, como el tema de la protección del suelo, con la minería que vimos. Tiene que haber un interés general que la justifique. Claro. No puede darse todo el tiempo, no puede ser algo arbitrario, porque lo contrario se estaría afectando la reciprocidad entre los estados. ¿Qué se estaría afectando que dimos en la clase pasada? Usted mismo lo dijo. El tercer supuesto. El tercer supuesto Eso, fáctico. Correctísimo. Bien, Sandra. Se estaría afectando
ese reconocimiento recíproco entre los estados de que ambos son fuentes creadoras de derecho y que dentro de cada estado se puede aplicar un derecho extranjero. ¿Ah? Si todas nuestras normas fueran de aplicación inmediata, bueno, ustedes estarían re contentos porque no tendrían esta materia. ¿Ah? No, Pero, por suerte, para mí, pero porque me encanta la materia, esa no es la solución. ¿Ah? Bueno, voy a poner otro casito y después vamos a ver codificación y fuentes. ¿Por qué, muchachos, yo voy casi una hora de clase explicando esto y después voy a codificación y fuentes? Porque codificación y fuentes, ustedes lo pueden leer de acá perfectamente. Pero todo este razonamiento no, o sea, lo pueden adquirir, sí, pero bueno, para eso es la clase, para bajar a tierra estos conceptos. Yo no me pongo a recitar un libro, a eso es lo que voy. Para eso lo leen ustedes, que ya están por egresar de la facultad y tienen capacidad de sobra para poder ser críticos y para aprender esta materia. ¿Ah? Bueno, para que Julieta se quede tranquila, si por ejemplo yo estoy en mi estudio y viene una persona y me dice, yo con 19 años celebré un contrato voy a inventar, en Australia, ahora ya no pasa más, ¿no? Pero en Australia, y ese contrato, en Australia la capacidad se adquiere a los 21 años. Y yo tenía 19 cuando firmé ese contrato. Yo lo que quiero saber es si yo quedé obligado por ese contrato para el derecho uruguayo, ¿no? Porque todo el análisis, si es para el derecho australiano, le van a hablar en inglés y un abogado australiano, ¿entienden? Esto es para el derecho uruguayo. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? Tengo que decir, bueno, le digo, pero usted, ¿dónde está domiciliado? ¿Ah? Bueno, yo estoy domiciliado en el Uruguay, esto lo hice en un viaje cuando fui a Australia. Bueno, perfecto. Tengo un caso de derecho internacional privado porque tengo una persona domiciliada en el Uruguay que realizó un acto jurídico en otro país y lo que quiere saber si era capaz para realizar ese acto jurídico. Bien, tengo un caso internacional. ¿Cuál sería la primera pregunta que me debo hacer? La segunda. La primera era si tengo un caso internacional. La segunda pregunta es, a ver, Andrei. No, hablaba por el caso que planteó, que ahí entrarían a correr los derechos adquiridos, ¿no? Pero me está llegando, ¿sabe qué? Me expolió todo el caso. Estamos haciendo el camino, ¿está? El camino. Entonces, la primera pregunta es, ¿tengo un caso de un privatista internacional? Llegamos a la conclusión que sí. ¿Cuál es la segunda pregunta, Federico? sí, tenemos una norma supranacional de derecho internacional privado, de fuente supranacional. ¿Vieron esos cosas que dicen equivocado? A ver, Federico, si se una da de cuenta. aplicación inmediata. Eso, Adriana. ¿Se da cuenta, Federico? Es, respecto a ese tema, ¿usted sabe por qué fue más ahí? Porque sabe que no existe una norma de aplicación inmediata respecto de esto. Pero yo tengo que ir explicándolo. Y también Entonces, está, la segunda... ¿Eh? no, que también está la norma de compraventa internacional de mercancías. También está, claro. Pero yo acá lo que estoy tratando de ver es si la persona era capaz de celebrar un contrato. Estoy en la categoría capacidad para celebrar un acto jurídico. Entonces, segunda pregunta, ¿existen normas de aplicación inmediata? No, no existen. Yo les adelanto la respuesta porque ustedes no tienen por qué saberlo todavía. No existe una norma de aplicación inmediata. Bien, ¿cuál es la tercera pregunta? Diego. Si existe algún tratado que relacione a Uruguay con
Australia era el caso, ¿no? Sí. Bien. En realidad yo siempre planteo, ¿cuáles son los Ordenamientos. ordenamientos ¿Cuáles son los- jurídicos Los involucrados? ordenamientos, perdón, en ese caso. ¿Ah? Sí. Entonces está, pero porque voy más despacito. Pero está bien lo que usted dijo. ¿Cuáles son los ordenamientos jurídicos involucrados? Uruguay, Australia. ¿Cuál sería la otra pregunta? Que la dijo Diego. ¿Existe norma de DIP de fuente supranacional entre Uruguay y Australia que regule la capacidad para celebrar un acto jurídico? Con Australia, y ahora vamos a ver por qué nos importan los foros de codificación, no existe una norma. Entonces, ¿dónde tengo que ir? A la norma de DIP de fuente nacional, que en este caso también es la ley 19920. ¿Y qué me dice la ley 19920 sobre la capacidad? Andrei, Tenemos que ir al artículo 20, que habla sobre la capacidad de ejercicio y dice, la capacidad de ejercicio de las personas físicas se rige por la ley de su domicilio. Y en este caso el bien. domicilio sería el uruguayo. Y entonces, ¿qué ley se aplica? La 19.920, No, ¿no? eso ya estaba antes. La La uruguaya. ley La ley uruguaya, 19920, claro. la ley uruguaya. Usted primero identificó la fuente normativa aplicable, que es la 19920. Como la ley 19920 tiene una norma de conflicto, Ujú. porque dice la capacidad se regula por la ley del domicilio, tiene que ver dónde está domiciliada la persona. La persona dónde está domiciliada, en Uruguay. Entonces ahí sí voy a la ley interna uruguaya y busco en el Código Civil cuándo se adquiere la capacidad de una persona para trabajar. Pero El profesora, Código Civil, espere, el Código Civil dice 18 años. Entonces, ¿qué le tengo que contestar a esta persona? Mire, tu contrato está bien celebrado. ¿Ah? Pero, profesora, a ver, Alem, eh, creí entender, y capaz que entendí mal, que estábamos hablando de un contrato que había celebrado esta persona con 19 años mientras vivía en Australia. sí. Entonces, el tema del domicilio para analizar la No, capacidad al no, momento del no, contrato. no. Ahí me está cambiando el supuesto. Yo lo que dije era que esta Se persona había ido de vivía en Uruguay y se Ah, había está. ido de viaje y había celebrado ese contrato. Se había ido de viaje y había celebrado el contrato. Sí. Y en el contrato había establecido domicilio uruguayo, entonces supongo. No, No, porque no, cuando vas de no, viaje no hay ánimo de permanecer. Entonces no hay un no, a ver, después vamos a ver que si hay un domicilio constituido puede servir, pero él puso que estaba domiciliado en el Uruguay. Ah, está. Si puso algo, puso la verdad, que estaba domiciliado en el Uruguay. Está, pero entonces el análisis del domicilio igualmente se hace el domicilio al momento del contrato. Al momento de la celebración del contrato, claro, sí, 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 sí. Ah, sí, sí, no me voy a meter, le iba a contestar otra cosa, pero es meterme en el punto de conexión domicilio. ¿Ah? Julieta, Profe, pero entonces, ¿qué pasa en los casos, por ejemplo, cuando constituye sociedad, no sé, un argentino y tiene su domicilio allá? O sea, lo constituye, no sé, por ejemplo, para hacer holding, por ejemplo, pero tiene su domicilio allá y todo. ¿Qué pasa con todo lo que rige el estatuto y sus obligaciones y todo? bueno, Porque pero ahí supongo que hay un... si la ley dice, si la ley que resulta aplicable, la fuente normativa que resulta aplicable, dice que la capacidad se regula por la ley del domicilio, usted va a tener que ver dónde está domiciliado esa persona y aplicar ese derecho. Bien. Y aparte creo que en ese caso no se regularía por la ley uruguaya. Si está viviendo en la Argentina, supongo que lo va a regular en la Argentina. Claro, por la ley argentina. Y si al juez uruguayo le toca ver ese caso por cualquier circunstancia, que después nos tenemos que meter en la segunda pregunta del DIP, cuál es el juez competente, pero eso todavía no me voy a meter, pero solamente les adelanto, es que si el juez uruguayo tiene que ver ese caso y la persona está domiciliada en la Argentina, va a aplicar derecho extranjero, porque va a aplicar el derecho argentino. ¿Captaron?
Bueno, aclarado que fue esto, entonces nos vamos a la codificación. ¿Y por qué es importante, muchachos, los foros de codificación? No sé si alguien estudió y quiere hacer como una introducción del tema. No, yo lo hago. Silvia. Sí, los foros de codificación son los lugares en donde se crean las normas, en donde se crea el convenio, tratado o convención, que Bien. pueden ser órganos permanentes o pueden ser que sean originados puntualmente para ese momento, como pasó con los tratados del 89 y el 40, los tratados de Montevideo. Perfecto, bien. Ahí en su libro la doctora Fresnedo cita un término que utilizó el doctor Operti, que lo utilizó en clase, Una porque ella era, generadora. Usina claro, generadora. son las usinas generadoras de derecho internacional privado, es decir, donde se crean esas normas de derecho internacional privado. Y hay distintas formas de clasificar los foros, ¿tá? Que vamos a ver la que es importante conforme a lo que veníamos diciendo, que es esto de foros universales, foros regionales, foros subregionales y obviamente los bilaterales. ¿Cuáles son los foros universales? A ver, Andrei. ¿Puede ser que sea la ONU un foro universal? Sí, puede ser. También, a ver, Lucía. Sí, yo había leído que en realidad son los que están integrados por estados de todas las regiones del mundo y que pueden ser potencialmente universales. Claro. Por ejemplo, Naciones Unidas. María. La Haya, profesora, que es el que funciona en Bien. forma permanente. La Conferencia de la Haya. Conferencia. ¿Tá? El foro se llama Conferencia de la Haya. ¿Tá? A ver, veamos ejemplos de estos foros universales. En materia de Naciones Unidas está UNCITRAL. Que la UNCITRAL, que deriva de Naciones Unidas, nosotros tenemos, UNCITRAL se llama, ahí va, UNUDMI. En español nos mataron, Diego, con el nombre, porque es UNUDMI. Es la Comisión de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Mercantil Internacional. La sigla en inglés, que es United Nations Commission of International Trade Law, es UNCITRAL. Entonces, a ver, UNUDMI y UNCITRAL es lo mismo, dependiendo su sigla en español o su sigla en inglés. ¿Ah? Ustedes tienen en el libro cuándo fue, por ejemplo, establecida por la resolución de la Asamblea General de la ONU en el año 66. Pero lo importante es que ustedes sepan, por ejemplo, que la Convención sobre Compraventa Internacional de Mercaderías deriva de Naciones Unidas UNCITRAL. Ahí va. Esa es una norma. Después vamos a ver el tema de arbitraje, pero no me quiero meter, porque todavía, ¿no? Porque si no es mucho, pero acá tenemos, que yo ya se lo había planteado la clase pasada,
Yo había citado esta norma, la Convención Internacional de Mercaderías, y les había dicho también Convención de Viena. Bien, Silvia, porque era el típico caso de normas que dan solución directa, de normas sustanciales. Lo habíamos visto cuando dimos normas materiales, cuando dimos el método sustancialista. ¿Tá? Entonces, muchachos, esto ya nos va a decir algo, porque si se plantea un caso de derecho internacional privado, por ejemplo, una persona con Profe, domicilio en... Sí, antes de que avance, disculpe, pero me perdí en la parte de por qué se hacía esa diferencia del foro universal, el foro regional. es que todavía no llegué, Está, porque por las dudas, digo, de repente no. estoy solo en el foro universal, todavía no llegué. El foro universal, entonces, lo que habíamos dicho era poniendo el ejemplo. Imagínense que ustedes, hay una persona con domicilio en China que le compra naranjas a una persona con domicilio en Uruguay, específicamente en Salto, hacen una compraventa de naranjas, ¿no? Yo digo, ¿es un caso internacional? Sí, porque tengo una persona con domicilio en un lugar y otra con otro que compran mercadería. Bien, ¿tengo una norma de aplicación inmediata respecto a este tema? Yo les adelanto, no tengo. ¿Cuáles son los ordenamientos jurídicos? ¿Eh? Bueno, no tengo. ¿Cuáles son los ordenamientos jurídicos involucrados? Uruguay y China. ¿Tengo entre Uruguay y China alguna norma de derecho internacional privado de fuente supranacional que pueda regular el caso? Entonces yo ahí digo, opa, hay dentro de los foros universales, ¿qué normas ¿cómo es? Se sancionaron, ¿no? Que nosotros obviamente después tenemos que ratificar, ¿no? Pero en materia de compraventa internacional de mercaderías. Ay, sí, puede llegar a ser que China sea parte de esto, porque es un foro universal. Entonces eso me habilita a mí a ir a buscar si China ratificó esta convención. Si la ratificó, se aplica la convención. Si no la ratificó, ahí seguiremos el razonamiento, al menos por ahora. ¿Tá? En el mismo caso, si se plantea con Suiza, compraventa internacional de mercaderías. Ah, bueno, ¿qué pasa? Con Suiza a mí no me va a vincular un foro regional o un foro subregional. O tengo un contrato bilateral, pasó algo, o tengo un foro universal. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto les sirve a ustedes para decir, si ponemos países de Europa, no van a ir a buscar foros subregionales donde encontrar soluciones. Por eso es importante el tema de la codificación. ¿Ah? Avanzando, ¿cuáles son los foros regionales? Mercosur. Por ejemplo, el Mercosur, pero en realidad, claro, regionales vamos a poner a la OEA, al Mercosur lo vamos a llamar subregional. ¿Tá? Foros regionales quiere decir de nuestra región. María, sí. No, profesora, iba a decir lo mismo, lo que pasa es que el compañero se me adelantó y tenía la mano levantada. Ah, ¿qué cara de enojada tiene María? ¿Salió en esa foto usted? Bueno, seguimos. Era un chiste. Ah, entonces la gente se ríe. Bueno, seguimos entonces. Foros regionales. Los foros regionales, tenemos un foro regional que ¿cuál es? Por excelencia. La CIDIP.
que en realidad las CIDIP son convenciones. El foro de codificación, ¿cómo se llama? María. ¿Es la OEA, profesora? No. La OEA que mencionamos recién, Sí, las es la OEA, regiones. pero el foro específico, ¿cuál es? Mm. Federico. La Convención de Viena de 1980. No, la Convención de Viena de ¿No? 1980 es un foro No, universal, es sobre porque es la que... internacional. No, perdón, la CIDIP. Claro, pero ¿qué pasa? Es la conferencia interamericana, ¿no? Conferencias Bueno, sí, está, porque especializadas, ¿puede CIDIP, ser? claro, las Perdón, que conferencias lo levanté. especializadas, Interamericanas de Derecho Internacional Privado. claro, sí, que en realidad es CIDIP, pero lo que pasa es que CIDIP después se vincula con convenciones puntualmente. Ustedes tienen que saber cuál es la usina, ¿no? Y la usina son las conferencias interamericanas especializadas de Derecho Internacional Privado que vienen del ámbito de la OEA. ¿Ah? Las CIDIPs, pues sí, son conferencias, es verdad, tienen, se realizaron 6 conferencias. Ahí perdonen porque capaz que confundí conferencias con convención. Las CIDIPs, hay, que son las convenciones, las conferencias especializadas, tenemos 6 CIDIPs. ¿No hay La 7, CIDIP profe? bueno, pero lo que pasa es que de la séptima no sé si salió algo. Ah, Es decir, en realidad yo creo que la séptima ni siquiera no, quedó en la sexta. A ver, La de Washington, dice la compañera, de claro, 2002. sí, la de Washington 2002 fue la última. Entonces, tenemos conferencias especializadas de Derecho Internacional Privado, CIDIP 1, y dentro de esa CIDIP 1 se celebraron varias convenciones, ¿ah? Que en el libro están detalladas. La Convención sobre el régimen legal de los poderes, la Convención de conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagaré y facturas, la Convención Interamericana sobre conflicto de leyes en materia de cheques, la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias, sobre recepción de prueba en el extranjero, sobre arbitraje comercial internacional. ¿Ah? Es decir, dentro de esta primera conferencia que tuvo lugar en Panamá en 1975, se aprobaron varias convenciones. ¿Ah? Uruguay en este caso las ratificó todas. ¿Ah? Sí, Federico. Sí, profe, corríjame si me equivoco, pero entiendo que hay que tenerlas en cuenta todas porque además de que pueda variar la materia, incluso en algunas que traten sobre la misma materia, puede ser que hayan cosas derogadas y cosas que no. Claro. Sí, en la materia de cheques pasa, por ejemplo, que después es toda una articulación de cómo aplico estas normas, todas las normas entre sí, ¿no? Respecto de su ámbito de aplicación. ¿Ah? Pero eso todavía, eso lo vamos a ver cuando veamos cada una de las categorías. Después tenemos la segunda CIDIP, que esa tuvo lugar en Montevideo, 1979. Que ahí tenemos la VEDET, la Convención Interamericana sobre Normas Generales, la Convención sobre Domicilio de las Personas Físicas, hay otra en materia de cheques, por eso es que yo le decía, de conflicto de leyes en materia de sociedades comerciales, sobre cumplimiento de medidas cautelares, sobre extraterritorialidad de las sentencias y laudos arbitrales, o sea, la eficacia, sobre prueba e información del derecho extranjero, bueno, y hay protocolo adicional. ¿Qué pasa? Como ustedes ven, en cada una de estas conferencias se hacen convenciones que tocan sobre determinados temas. Yo se las listé, ustedes van a ver temas de derecho civil, temas de derecho comercial, ¿no? Temas de derecho procesal,
porque tenemos, por ejemplo, la Convención Interamericana de Medidas Cautelares y sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias. La tercera CIVIP fue en La Paz en 1984. Y ahí, por ejemplo, por decirles, tenemos la Convención sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia territorial de las sentencias extranjeras. Hay otras más que también se aplicaron en esta CIVIP, se aprobaron. En la cuarta CIVIP, que como se cumplían 10 años, se hizo Te hago también una en Montevideo. consulta. Todo eso para saber de dónde están las CIVIP, de qué libro lo está leyendo o en dónde es que está. Eso está en el libro de la doctora Fresnedo, que fue el que yo les dije la clase pasada. Perfecto. Bueno, la cuarta CIVIP, que es de Montevideo del 89, ahí tenemos una convención que es muy importante, que es la de restitución internacional de menores y la de obligaciones alimenticias. La quinta CIVIP, que es México del 94, ahí tenemos una convención que Uruguay aprobó, ratificó sobre tráfico internacional de menores, porque la otra sobre derecho aplicable a los contratos internacionales Uruguay no la ratificó. Bueno, y la sexta CIVIP en realidad donde más la tendencia son para leyes modelos. Entonces, muchachos, volviendo al tema, sabemos que tenemos foros universales donde obviamente podemos estar vinculados con países europeos, africanos, ¿no? De continente australiano, es decir, porque es de carácter universal. Luego tenemos foros regionales, que son todos los países que forman parte de la OEA, ¿tá? La Asociación de Estados Americanos, donde el foro de codificación son las conferencias especializadas. Tenemos 6 conferencias especializadas y dentro de cada una de ellas se aprobaron convenciones interamericanas sobre distintas materias. Esta normativa, en realidad, estrictamente, tiene, todas estas convenciones prácticamente tienen todas normas de conflicto. ¿Ah? Bien. Nos seguimos achicando. Foros subregionales. Ahí ya alguien ya me había dicho algo. Mercosur. Mercosur, que en realidad el foro es la reunión de ministros de justicia del Mercosur. ¿Ah? ¿Y cómo se le llama a las normas que derivan de este foro? Sí, Silvia. Protocolo o convenio, que generalmente la mayoría son protocolos. Eso, que eso también nos va sirviendo. Cuando nosotros hablamos de protocolo, en la mayoría de los casos existen otros protocolos, pero son derivados de la reunión de ministros de justicia del Mercosur, es decir, para simplificarlo decimos del Mercosur. ¿Ah? ¿Qué tenemos, por ejemplo, qué protocolos tenemos en materia de Mercosur? Bien, Xiomara, el protocolo de las leñas, el protocolo de las leñas sobre cooperación jurídico internacional. Tenemos el protocolo de Europreto sobre medidas cautelares. ¿Ah? Sobre todo los protocolos lo que tienen es en materia procesal, que alguien lo había dicho, pero se me borró quién fue. ¿Ah? Bueno. ¿Qué otro foro tenemos? Profesora, ¿Sí? no, disculpe, antes que prosiga, ese se refería en materia jurisdiccional al protocolo de Buenos Aires, puede ser, en materia contractual. Bien, María. También el protocolo de Buenos Aires en materia de jurisdicción, que vamos a ver que consagra la autonomía de la voluntad para elegir el juez competente en determinados casos, que es en materia contractual y para determinados contratos. Bien, María. Entonces, también dentro de los foros subregionales hay otro que, como bien indicó María, no son necesariamente foros permanentes.
¿A cuál me estoy refiriendo? A ver, Rodrigo, si usted sabe. Puede ser que sea los tratados de Montevideo. Claro, pero esas son las normas. ¿Cuál es el foro? Ah, Está bien, pero está bien ubicado. Pero ¿cuál es el foro, Silvia? Los foros bilaterales que se realizan No, entre... todavía no llegué. Sigo estando en un foro subregional que no tiene carácter permanente. Que Rodrigo dice, de ese foro salen los tratados de Montevideo. María. No. No, No, disculpe. Profesora, yo quería decir una cosa sobre el Mercosur. Bueno, volvemos un poquito. Claro, que las normas surgen de la reunión del ministro de Justicia. Y acá en Uruguay, como no tenemos un Ministerio de Justicia, va el ministro de Educación y Cultura. Sí. Bien. Bueno, volviendo entonces a lo que tiene que ver con los foros subregionales que no son permanentes. Tenemos los dos congresos internacionales sudamericanos, uno de 1889 y otro de 1940. Eso de 1889 se aprueban dentro de ese congreso los tratados de Montevideo de 1889, tratados que son sobre derecho procesal, derecho civil, derecho procesal, comercial, propiedad literaria, patente, invención, marcas, sobre el penal. Es decir, en 1889 se reúne este Congreso y aprueba tratados sobre distintas materias. ¿Por qué no es permanente? Porque acá lo que vinieron fueron juristas, porque estos se hicieron en Montevideo, tratados del 89, se hicieron en Montevideo, entonces venían juristas de la región que demoraban días en llegar, se instalaban días y meses para aprobar la normativa. Se estudiaba, bueno, y de ahí sale los famosos tratados de Montevideo de 1889, que se le dice tratados de Montevideo de 1889 porque hay 8 tratados que salen de ahí, de distintas materias. Nosotros, el que vamos a estudiar por excelencia, es el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889. Nosotros vamos a hacer también referencia, pero en general vamos a estudiar esto. ¿Y por qué? ¿Con qué países aprobaron este tratado? No me digan Suiza, porque es un foro subregional. ¿Van entendiendo? Uruguay, Argentina. ¿Sí? Paraguay. Bolivia. Esperen. María, a ver. El Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889 es Uruguay, era Perú, Bolivia y Colombia. Y el de 1940 para Uruguay, Paraguay y Argentina. Claro, no se expolió, María, porque el tratado de 1889 en realidad fue ratificado por Uruguay, Perú, Colombia, Bolivia, Argentina y Paraguay. Lo que sucede es que en 1940 se vuelve a reunir el Congreso, que no tiene carácter permanente, y realizan los tratados de derecho, los tratados de 1940, que también hay de derecho civil, comercial, etcétera, etcétera. ¿Quiénes aprueban estos tratados?
de Montevideo de 1940? Rodrigo. Ah, no, a ver, María. Argentina, Paraguay y Uruguay. y Uruguay. Entonces, por eso María dijo, el Tratado de 1889, por ejemplo, de Derecho Civil, nos rige con Uruguay, con Perú, Colombia y Bolivia. Bolivia. Bien. ¿Está? Y el Tratado del 40 nos rige con Argentina y Uruguay, Paraguay. Argentina, Paraguay. Perfecto. ¿Está? Entonces, muchachos, y acá vamos a ir razonando. Si yo tengo un caso que se me plantea con Argentina, Argentina puede llegar a ser parte de alguna convención que venga de un foro universal. Puede llegar a ser de un foro regional, porque está en la OEA. Puede llegar a ser de un foro subregional, del Tratado del 89 y del Tratado del 40. Después vamos a ver en el ámbito de aplicación qué es lo que aplicamos. El secreto de cómo aplicamos el derecho internacional privado está en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. La norma posterior deroga la anterior en el tiempo. La norma específica deroga la general, ¿no? En eso yo les colgué en EVA un artículo de una profesora argentina que se llama María Blanca Not Taquela, que ella en La Haya, ustedes saben que en La Haya se hacen, capaz que alguno de ustedes puede ir a aplicar a una beca, se hacen summer courses en verano para ellos, que es julio para nosotros. Y se va 3 semanas, se hace también en el de 3 semanas, sí se hace también en el derecho público, derecho internacional público, y ahí tiene profesores de distintos lugares del mundo que dictan esos cursos. Bueno, uno de esos cursos lo dictó la profesora María Blanca Notaquela, y el tema que ella dio, tiene un libro, es sobre la aplicación de las distintas fuentes y cómo se debe armonizar la aplicación de todas estas normas. Así que se imaginan que si es un tema puntual que se trató en la Haya, creo que fue en el 2003, sí, 2012, 2013, hay un libro específico, o sea, es un tema que merece una atención particular, no es algo tan fácil. Nosotros igual vamos a tratar de ir diciéndole frente a cada categoría donde nos encontremos distintos tipos de normas, cuál es la que se aplica. ¿Ah? Entonces, la gran pregunta que hago, a ver, pregunta para, a ver acá, pregunta para, a ver, Andrei, dígame, si yo tengo un caso con España, ¿se va a aplicar el Tratado de Montevideo de 1889? No, porque España no forma parte. Bien. En ese caso, quizás tendríamos que ir a la 19.920, ¿no? Puede ser, si no tenemos un foro universal. Ahí está. Entonces, ¿ven cómo el tema de los foros nos permiten solucionar los casos? A ver, si yo les digo Brasil, ahí ya es más difícil, pero le digo Brasil. Tratado del 89, Tratado del 40. No. No. ¿Por qué? Porque Brasil ni siquiera, o sea, no ratificó estos tratados, no formó parte del Congreso. ¿Ah? Mercosur. Entonces, con podría Brasil, ser ahí. ¡ay, Tatiana! Ahí subo un escaloncito y digo, Mercosur. Pero ahí yo tengo que saber que en materia del Mercosur
lo que se aprobaron fueron más bien normas procesales que dijimos. Entonces, si yo le voy a plantear, Tatiana, un caso de restitución internacional de menores con Brasil, usted sabe que, ay, a ver el micrófono, alguien que está ahí hablando. Yo no sé cómo pueden estar en clase y hablan de otra cosa. Era una En tele. realidad, pero por eso, pero no me está prestando atención a la tele y no a mí. Ustedes afectan la autoestima de los profesores. Uno tiene que ser demasiado, quererse mucho, porque yo sé que de los 206 que hay acá, no sé cuántos me están dando corte, pero igual yo sigo porque hay que llegar. Igual, Bien. profe, Estamos somos dando corte, profe. 206. ¿Cómo? Somos 206, donde le prestemos atención la mitad ya es un montón, profe. Claro, sí, pero vio que todo profesor Profe, suele yo estoy con con la su cámara salud. apagada porque estoy con el pequeño de 4 años y medio dándole de comer por eso, pero le estoy prestando atención. ¿Cuál es? Ah, María es usted. Bien. Bueno, María, quiero un futuro abogado ahí, a ver si le transmite o cómo es o escribanía, capaz que usted hace escribanía. Bueno, seguimos, muchachos. Entonces, yo lo que les quiero plantear con esta clase es que yo les puedo decir perfectamente el foro de codificación regional, subregional, como está en el libro, ustedes lo leen. Pero si no ven estas partes prácticas, ¿para qué sirven los foros de codificación? No tiene sentido, porque si no lo aplican como un tema teórico. A mí me gusta preguntar foros de codificación. Y, por ejemplo, en los exámenes orales, cuando yo tomaba oral, que espero poder ver, pero bueno, me preguntan, profesor, foros de codificación. La profesora me mató, ¿no? Típico, no, profesor, usted con esta pregunta me quiso matar. ¿Pero no les parece importante esta pregunta? Martín Quiroga. Martín Quiroga, importantísimo Martín Quiroga. No sé quién está hablando de... A ver, Silvia, dígame, déjeme contenta, si dígame, este tema es importantísimo, profesora. Sí, profesora, es importante porque a raíz de los foros nosotros vamos a ubicar la ley aplicable y es donde nos va a dar la solución del caso. Claro, no solamente la ley aplicable, vamos a también ver el juez competente, Federico. Sí, a mí me parecen temas que no me gustan, sinceramente, igual que las fuentes y demás, pero sí entiendo que es muy importante, que si no, no sabemos qué aplicar. Es la Como base de todo. O sea, Claro. Ay, Federico, ¿cómo puedo hacer para que le gusten? no importa, le voy a dar toda mi atención, profe, te lo juro. Profe, Bueno, yo soy del team de Federico también. usted es el team de Federico, que no le gusta. Claro, lo que sucede es que hay también parte de la historia, ¿no? Pero, a ver, ¿saben cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Hay muchas, pero vinculado con este tema. El niño, lo que no le gusta, se pone caprichoso, no lo quiere hacer, ¿ah? Y capaz que muchas veces no lo terminas. El adulto, lo que no le gusta, lo tiene que hacer igual, ¿ah? Si quiere llegar a un determinado lugar. Entonces, mi amigo Federico, como él bien dijo, esto no me gusta, pero yo, profesora, le tengo que meter porque es un paso importante para avanzar en cómo solucionar los casos internacionales. como Entonces, participa, pareciera que le gustara igual, porque él participa. sí, Si eso no es sí. peor, me aburriría más. Si no, bueno, pues yo se lo trato de hacer un poco entretenido con esto, pero bueno, yo lo que quiero es que ahora ustedes, el fin de semana, yo me sentiría muy, muy halagada si ustedes leen sobre foros
y van, como quien dice, comprendiendo un poco más. ¿Ah? Hola, profe, ¿me escuchá? Tengo la ¿Quién me cámara, habla? Carolina. ya de que estoy con Sí, la cámara no me funciona, creo. Eh, por ejemplo, yo tenía como eso de esta materia que le tenía como miedo y miraba definiciones y no la entendía. Y ahora que como estamos más avanzados en la carrera y ya casi como ejerciendo en parte, ¿no? Y hoy en día la veo diferente y como que la entiendo mucho más. Nunca la había cursado, ¿no? Era ajá, como ese miedo. Pero me parece como una materia que no tiene, o sea, capaz que me equivoco, ojalá que no, pero que no tiene tan difícil como la gente lo hacía o como capaz que eran antes las cátedras, ¿no? Y usted, y no por nada, pero la lleva muy bien, la hace entretenida no, y esto de tener el material también en el EVA y todas estas facilidades que está claro. buenísimo. Creo Yo que saben, Creo yo que a saben, Federico darle el aliento y que ame la materia porque la va a amar, estoy segura. bien. Ah, Y si no la ama, lo importante es pasar lo mejor posible, ¿no? Espérenme que me hicieron acordar, ahora le doy la palabra a Federico y a Verónica, que yo para cada tema en EVA les pongo preguntas guías. ¿Ah? Que eso es una idea que yo tomé de cuando yo era ayudante de la doctora Fresnedo. ¿Ah? Que en las preguntas guía, ustedes si quieren las pueden contestar y las pueden contestar por escrito en el foro, y bueno, obviamente que eso también suma participación oral, ¿no? Y la pregunta guía les va ayudando a armar el tema también. ¿Ah? Así que, a ver, lo ideal sería que ustedes estudiaran el tema, pudieran contestar las preguntas guía, vinieran a clase a sacarse las dudas, ¿no? Y después pudieran cerrar esas preguntas guías, ¿no? Pero bueno, sí, en el libro están también, sí, sí, sí. Yo tengo algunas distintas, en el libro hay otras, pero sí, están también. ¿Ah? Este libro de la doctora Fresnedo surge, yo me acuerdo que estaba en la casa de ella y estábamos estudiando y ella me dice un día, Laura, yo veo los libros de mis nietos, y son todos con fotos, coloridos, y nuestros libros son todos tipo, ¿no? De escribir y escribir, escribir, escribir. A mí me interesaría hacer un libro a ver, que la gente sepa quién es Savigny, que sepa que, ¿no? Y que le sirva y que le aporte, y entonces ella por eso hizo este libro, que en realidad, estas ediciones de estos tomos, que son muy distintos de los de la tapa roja, que en la tapa roja algún que otro esquema puede tener, pero en este pretende que sea más didáctico. Bueno, a ver Federico, y después Verónica. Sí, un comentario que me quedó de la primera clase. Yo también es la primera vez Sí, que curso la materia y también me pasó que me dijeron que era muy difícil. Por ejemplo, yo dije, planteé darla libre y me dijeron, no la des libre porque es muy difícil, no sé qué. Bueno, lo que sí tomé como para motivarme es que me gustó, mirando el cronograma, al programa y el programa que usted hizo, es que es muy variado en cuanto a los institutos que maneja, porque hay de civil, de comercial, procesal, y entiendo que me va a servir para repasar también parte de lo que es derecho interno, porque si hablamos de lo que sucede en lo internacional, indefectiblemente tienes que referirte a la parte interna. Entonces lo tomo como por ese lado también. claro. Vamos a ver venias, que ustedes lo vieron en primer año. Vamos a ver cuándo un contrato recae sobre una cosa cierta, determinada, fungible o de género, que lo vieron también en primer año. Y otros temas, ¿no? Pero es así, Federico. Verónica. Y qué bien, Federico, que sea la primera vez que lo dé y su participación. Lo felicito. Sí, buenas tardes, profe. Yo tengo una consulta porque estoy un poco entreverada. Yo entendí Sí. bien los pasos que usted explicó cuando tenemos un caso, ver dónde están domiciliadas las personas, después ver si hay norma de aplicación inmediata y así todos esos pasos yo los entendí. También entendí esto de codificación, pero me cuesta unirlo. Voy a ver si es foro universal o regional cuando estoy en la parte de si es supranacional. Claro, claro, es ahí, Es ahí. es ahí. Bien. Usted Porque dice, me costaba unir todo, ahora ya está. pero lo Gracias. unió perfecto, porque usted es ahí donde dice,
¿Cuáles son los ordenamientos jurídicos involucrados? Eso ya lo va llevando a los foros de codificación. Claro. Uruguay, China. Ya descarto. No voy a tener un foro subregional del Tratado del 89 ni del 40, tampoco voy a tener Mercosur, tampoco voy a tener OEA. Entonces, ¿qué puedo llegar a tener? Uruguay es muy avanzado y tiene un tratado bilateral o un universal. Si Universal, si no existe nada de eso, ¿qué hago? Voy a la norma de DIF de fuente nacional. Perfecto, gracias. Entonces, lo que nos sirve es para guiarnos. Bueno, muchachos, voy Profesora, ¿sí? una pregunta, pero primero, por ejemplo, si tengo que hablar de algún país que está en la zona, por ejemplo, con Perú, yo Sí. primero me enfoco en lo regional para después mirar si, por ejemplo, Perú no estuviera, pongamos, ahí me voy a algo universal. Siempre primero tengo que mirar primero la región lo más cercano para después ir a lo universal. Mire, yo, Noelia, por ahora lo que le voy diciendo es como método que vamos paso a paso. Si usted tiene un caso con Perú, vea toda la normativa, la universal, la regional, la subregional, la bilateral, con Perú, todas las normas que tiene. ¿tá? Porque, ¿qué pasa? Dentro de las propias normas, Hay temas que no aplican. Claro, hay normas, por ejemplo, usted puede tener con Perú el tratado del 40, el tratado, perdón, del 89, ¿tá? Y en una materia y se queda ahí porque Perú no tiene nada del Mercosur, ¿no? Sí puede tener convención interamericana, entonces después usted va a tener que ver qué aplico, el tratado del 89 o la convención interamericana, o si tengo algo universal con Perú. Pero hay que ver también la materia, porque capaz que la materia no es la misma. Entonces, o por ejemplo, ahí rigen los principios generales, la norma posterior deroga la anterior en el tiempo, la específica a la general, y ahí lo vamos a ir resolviendo. Por ahora, Noelia, quédese que tiene que traer todas y luego va a ver cuál aplica. Después vamos a ir viendo cómo lo vamos a aplicar. Bárbaro, gracias. Bien. Bueno, entonces, en foros de codificación, entonces vimos subregionales, regionales y universales como para tener en cuenta. También vamos a ver, pero esto lo vamos a ver en fuentes, porque hay foros que son extraetáticos. Pero bueno, vamos a plantear el tema fuentes. En el tema fuentes... Profe. ¿Sí? ¿El bilateral? El bilateral, sí, el bilateral lo mencioné, pero eso es un tratado bilateral entre un país y otro, que vamos a tener que ver si existe o no existe ese tratado. Por ejemplo, con Argentina tenemos tratados bilaterales, con Perú hay tratados bilaterales, dependiendo de la materia, ¿no? Entonces vamos a tener que identificarlo. Que sí es un foro, que es el foro bilateral, que ahí tenemos que ver si existe o no existe, y para eso está esta materia, para determinar cuáles son los convenios bilaterales, subregionales, regionales, universales que tenemos ratificados, que Uruguay ha ratificado con los diferentes países, y lo vinculan con los diferentes países. ¿Ah? Bueno, en materia de fuentes, nosotros lo que tenemos es una gran clasificación de lo que se llaman las fuentes etáticas, plurietáticas y extraetáticas. Las fuentes etáticas son las normas de DIF de fuente nacional. Son las que son creadas por los parlamentos de los países. Los parlamentos o quien crea la norma en cada país. ¿Ah? Por eso se llama etática, por estado. Las pluri o interetáticas son la ley, claro, Silvia, son la ley. Es la ley 19920.
¿Qué otra norma de DIP de fuente nacional vimos en la clase? Ya vamos Sociedades repasando. comerciales, la 192 al 198 de sociedades comerciales. Bien, Federico, porque si usted me decía la ley 16.060, toda, yo le iba a decir, no, es una parte. Usted nombró bien Interno. los artículos. 192, claro, todo lo otro es interno, no tiene nada que ver con eso. María, Mencionamos, profesora, los artículos del CGP del 523 al 524, 525, también la parte siguientes. y siguientes. Internacional. Perfecto. También en el Código General del Proceso existen normas internacionales, ¿tá? De fuente nacional. Esas son las etáticas. ¿Tá? Las fuentes plurietáticas son los tratados. Ya sea tratados bilaterales, tratados multilaterales, en sí todo lo que tiene que ver con tratados, que son las normas de DIP de fuente internacional. ¿Tá? Claro, elaborado por 2 o más estados, por eso son tratados bilaterales, bien Cecilia, la Convención de la Haya, por ejemplo, bien. Pero tenemos otros foros que sí pueden ser novedades para ustedes, que son los foros extraetáticos. Estos foros extraetáticos son foros donde son fuentes, perdón, que son elaborados por particulares que están organizados, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Unidroit, los famosos Incoterms, lo que ¿El se habla de instituto la... de qué? Perdón. ¿Puede repetir, profesora? Sí, está todo en el libro, pero es Unidroit. Bien, Yamila, gracias. Unidroit. ¿Y no son los lobby eso también? ¿Eh? Los lobby pueden ser fuentes extraetáticas. ¿Los lobbies? Los grupos de presión. No, porque de ahí tienen que estar como organizados y el Estado uruguayo de alguna manera tiene que formar parte de ellos. No son cualquiera. ¿Ah? De estas fuentes extraetáticas surge lo que se llama el soft law, derecho blando en inglés. Incoterms, bien Federico, ese lo había nombrado. ¿María y Julieta tienen la mano levantada o les quedó? No, yo quería preguntar en esta que no llegué a escuchar bien, ¿son tratados también lo que elaboran? Bueno, son más bien leyes modelos, porque cuando uno en términos generales habla de tratado, está hablando de lo que es el derecho, el hard law, el derecho duro, el derecho vinculante. Porque si yo elaboro, suscribo y luego ratifico un tratado, el juez uruguayo está obligado a aplicar ese tratado. Sin embargo, de estos foros, y el caso que nosotros podemos ver que tenemos es, por ejemplo, en materia de la ley modelo de arbitraje, que luego lo vamos a ver. En realidad lo que se elabora es entre los diferentes estados, leyes que son modelos. ¿Para qué? Para que luego los estados, a través de sus mecanismos internos, hagan leyes
con el mismo contenido. Entonces, ¿qué es lo que logro con esto? Imagínense, Araceli es un país, Andrei es otro país, Noelia es otro país, yo soy otro país. Nosotros cuatro nos podemos poner de acuerdo, suscribir un tratado y ratificar un tratado. ¿Está? Bien, perfecto. Pero hay otra forma distinta de, por ejemplo, imagínense que Jessica es quien elabora en estos foros extraetáticos una ley modelo. ¿Ah? Entonces, si Araceli, el país de Araceli, toma esa ley modelo exacta, por ejemplo, que regula el arbitraje comercial internacional, y ratifica y aprueba una ley con el contenido de la ley modelo que Jessica puso a disposición de todos los estados, Noelia hace lo mismo, Andrei hace lo mismo, y yo hago lo mismo, no vamos a estar unidos por un tratado, pero todos aplicamos prácticamente la misma ley, obviamente siempre hay algunas diferencias, entonces la solución es la misma en los diferentes estados. Alguien puso uniformidad. ¿Ah? ¿Sofía? Le iba a preguntar si sería la costumbre internacional, soft law. A ver, el soft law puede ser la costumbre internacional, pero yo lo que no quiero es que ustedes confundan, La cámara. no, que confundan lo extraetático con la costumbre, pero sí, vamos a ponerle que sí. ¿Ah? Es decir, la lex mercatoria vendría a ser como lo más específico. ¿Ah? Entonces, muchachos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en materia de fuentes? Bueno, que pueden existir entonces estas fuentes, etáticas, plurietáticas y extraetáticas. ¿Ah? Para después ir a la clasificación que vimos el primer año de clase, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las fuentes formales y cuáles son las fuentes materiales? Alem, ¿tenía algo para decir? No, una duda nomás respecto a las fuentes extratáticas. En sí, de ellas no emana ninguna obligación, ¿no? Porque del No, propio... eso porque era. son soft law, son sugerencias, de hecho blando. ¿Ah? Como recomendaciones. Como una especie de recomendaciones, claro, que si el país las toma para sí en una ley, les termina siendo obligatorias. ¿Ah? Bueno. Profesora, Sí. otra clasificación es la de supraestáticas, que son las normas que están por encima de los estados. La Unión Europea podría, o esas no estarían dentro de la clasificación. No, a ver, dentro de nuestra clasificación no, porque nosotros no tenemos ese tipo de normas. Nosotros lo que tenemos es, en la unión que nosotros tenemos, que es el Mercosur, los protocolos. Como no tenemos ese tipo de unión, nosotros no vemos esas normas. Pero dentro de la Unión Europea sí hay normas nacionales y hay normas de la Unión, ¿no? Eso sí, a tenerlo en cuenta. Silvia. Iba a decir que dentro de las fuentes formales tenemos las leyes y los tratados, y dentro de las fuentes materiales, la costumbre, jurisprudencia, doctrina y los principios generales del derecho. Claro, ahí tenemos la ley y los tratados, que ya hablamos y ya sabemos qué son, ¿no? Que cuando hablamos de tratados siempre tengan en cuenta, y esto es un poco para lo que decía Noelia, tenemos que saber cuál es el ámbito material, temporal, ¿no? De aplicación de un tratado. Luego tenemos la costumbre, que no es fuente formal, es fuente material. Y ahí en la costumbre, no tengo a Daniel, creo que fue Daniel, que dijo, que habló de los grupos de presión, ¿no? Bueno, en la costumbre tenemos los principios, que en realidad lo que les quiero trasladar es
la importancia de los principios de UNIDROIT. Ya vimos UNIDROIT, UNIDROIT, que este instituto creó principios, por ejemplo, los principios de UNIDROIT en materia de contratos internacionales, que son como una especie de... No es fuente formal, es fuente material. La costumbre en el derecho internacional privado es fuente material, será formal cuando la ley se remita a ella, como pasa en el derecho interno. ¿Ah? Lo que sí tenemos en el derecho internacional privado es mucho más fuentes materiales, porque la costumbre se abre mucho más, ¿no? Tenemos obviamente todo lo que hablamos de la lex mercatoria, pero lo importante es que tenemos los principios de UNIDROIT, y yo ahí me quiero detener un segundito, porque estos principios que son elaborados por UNIDROIT sobre contratos internacionales son también soft law, porque no son obligatorios. ¿Ah? Pero en materia de arbitraje se utilizan mucho como la ley aplicable. Entonces esto, muchachos, les permite a ustedes ejercer esta profesión mediante el arbitraje y los principios de UNIDROIT en cualquier lugar del mundo. ¿Ah? Porque los principios de UNIDROIT son principios que son comunes para todos, porque son soft law. Entonces, si en un contrato internacional se dice que se va a aplicar los principios de UNIDROIT, esa va a ser la ley aplicable. Y surge de los propios principios. Entonces, lo que se tiene que conocer son esos principios y no un derecho estatal. ¿Ah? Igual después lo vamos a ver, porque vamos a ver todo un capítulo sobre el tema autonomía de la voluntad, contratos internacionales y los principios de UNIDROIT. ¿Ah? Esta clasificación en formales o materiales, sinceramente es la que menos me importa porque es la más conocida. ¿Ah? Lo que sí hagan foco es en la costumbre, porque a la costumbre es importante para el derecho internacional privado. Bien. Bueno, creo que con esto, ay sí, ya estamos en la hora. Bueno, iba a hablar un poquito más, pero llegamos hasta acá. También como dijo, ¿quién dijo? Silvia, está la doctrina, está la jurisprudencia, ¿no? Que no son fuentes formales, pero que también son importantes para la solución de los casos internacionales. ¿Ah? No me voy a meter, porque Diego acá me quería meter en todo lo que tiene que ver con la integración del derecho internacional privado, pero lo dejamos para cuando demos interpretación, integración, calificación y todo eso, así no los confundo más. ¿Estás de acuerdo, Diego? Sí, sí, perfecto. Perfecto, está, bien. Bueno, entonces, muchachos, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Noelia, una cosa que le quería decir a usted, que me quedó. Dentro de los que se tienen que retirar, retírense porque ya estamos en la hora. Sabe que también dentro de los propios tratados hay cláusulas que se llaman de compatibilidad. Por ejemplo, las vamos a encontrar en materia de restitución internacional de menores, que está la Convención de la Haya y la Convención de la Haya por universal sobre restitución internacional de menores y Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores, de la OEA, la CIVIP, la Conferencia Especializada. Y ahí la propia convención, la Interamericana, tiene una norma que dice que entre las dos prima ella. Ajá. La propia norma nos da una cláusula de compatibilidad para solucionar. Eso simplemente es para que sepa que también tenemos ese. ¿Está, Noelia? Bueno, yo tengo para la mano armarme, pues yo también es la primera vez perfecto. que hago y quiero armarme porque es una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta que obviamente después con los casos van quedando claros. Claro.
por dónde tenemos que ir rumbeándonos. Claro, Muchas gracias. perfecto. No, por favor. Tengo a Rodrigo y Federico y Tatiana. Y con eso nos vamos. Rodrigo. Profesora, yo me retiro porque hoy sí que un día que me siento re mal, aguanté no sé cómo. Ay, Ana, bueno, cuídese. Sí, gracias, Mire que muchas gracias. hace mucho frío, Ana, cuídese. Sí, por eso, sí, gracias, profe. Pero hoy fue un día que aguanté, no sé. Re mal me siento. Bueno, pero Ay, chao. Ana. Chao, Bueno, chao, bueno, profe. que pase bien, que pase bien. Gracias, gracias. No, por favor. Rodrigo. Profe, quizás como para redondear, podríamos decir que las fuentes, ante un caso, o sea, si conocemos la fuente ante un caso internacional, sabríamos si tenemos que aplicar derecho supranacional, ¿no? Sí. Y en su defecto, de no tener, tenemos que aplicar derecho nacional, la ley Sí. general de Claro, y ahí usted sabe que si tiene que aplicar la ley, va a ser una fuente formal, la costumbre no va a ser una fuente formal. Entonces siempre va a tratar de encontrar un tratado, convenio, convención o una ley. Si no la encuentra, bueno, puede ir siguiendo con otros, otros temas, pero que son fuentes materiales. Y de ahí el peso que van a tener. ¿Ah? Gracias. Sí, Rodrigo. Bien. Federico y Tatiana. Y yo Sí, después les profe, quiero hacer un comentario final. Sí, Federico. que si usted se me cortó un poco cuando habló de algo, creo que dijo cláusula de compatibilidad. No sé si Sí. entendí bien, pero es como una cláusula arbitral, algo similar, que nos dice No, cómo se va a resolver. no. Es una cláusula que dice, por ejemplo, que es la típica cláusula en la Convención de Restitución Internacional de Menores, que dice, los países que ratifican la Convención de la Haya y la Convención Internacional, la Convención Interamericana de Restitución Internacional, a esos países que ratificaron los dos, la preferencia la va a tener la Convención de Restitución Internacional de Menores. Ah, da preferencia. Claro. No solucionan, son normas solucionadoras de nuestros problemas. Bueno, no tenemos que ver cuál es que rige respecto a una u otra, ¿no? Entonces, ya está puesto en la propia convención. Gracias. No, de nada. Tatiana. Lo mío es una pregunta personal, pero para consultarlo a usted, porque yo tengo la materia esta aprobada con relaciones internacionales. Sí, En el espere que voy a plan, dejar de grabar porque, espéreme. Are you sure you want to stop? Yes. Recording stopped. Sí, dígame. no, y yo la tengo ya aprobada por relaciones internacionales del plan 86. Y yo vi los dos planes, es lo mismo, o sea, yo di exactamente lo mismo, tengo todo el material lo mismo, y no me la han aprobado porque demora en realidad. Yo llamé y me dijeron, en marzo lo pedí, todavía me dice que está todavía ahí en veremos. Pero usted qué piensa, ¿que me la pueden aprobar? Yo igual voy a seguir viniendo a clase por las dudas, pero no Claro, sé, mire, tengo como... yo también hice relaciones internacionales. En mi caso, cuando uno hacía abogacía, revalidaba para relaciones internacionales, pero de relaciones internacionales no revalidaba para abogacía porque no era la misma profundidad. Ahora no lo sé yo eso, sinceramente. Profesora, se sigue manteniendo igual las reválidas. Tenés que mirar, está en la página de la facultad, cómo se revalidan. Siempre fue de abogacía a relaciones. O sea que de relaciones para acá no, está igual, yo lo tengo ahí, me está el expediente como que lo están viendo, no sé, en coordinación está ahí, está, pero... Sí, no, lo que pasa es que nunca se pudo hacer así. Eran como los 6 privados para derecho de instituciones privadas, o los públicos con los 3 públicos, siempre fue así. A mí me encanta la materia, igual sigo, pero yo sí la tengo aprobada ya. Pregunte Te por digo las porque dudas. yo voy a hacer lo mismo, la voy a revalidar de abogacía relaciones. Sí, espérenme una cosa por los alumnos que se tienen que ir. La clase que viene es estructura de la norma de conflicto. Le vamos a sacar una foto a la norma de conflicto y la vamos a desmenuzar, qué es lo que tiene la norma de conflicto. ¿Ah? Adriana.
No, yo solo a ver si entendí bien. En caso de que nosotros no tuviésemos como el ejemplo que usted puso, que nos diga específicamente, bueno, entre este y este se va a aplicar este, ¿no? Este Ujú. tratado, creo que fue lo que usted mencionó.